de una firma reconocida, nos llevan ya un documento con una firma, puede ser un memorial que vaya dirigido a un juzgado, por ejemplo, un desistimiento, por ejemplo, la ratificación de un allanamiento civil en un proceso civil. Entonces, esa firma ya va colocada y nosotros lo que tenemos que hacer es legalizarla. Entonces, vamos a partir que tenemos dos supuestos, firma puesta y firma reconocida en su presencia que es auténtica. Y que él conoce al signatario o bien que lo identificó con los medios legales, siendo responsable el profesional de la firma y fecha de legalización. Y vamos a hablar de esta consecuencia, ¿verdad? ¿Cuál es la validez y cuál es el efecto legal que le da el notario a la legalización de firmas, ya que es un documento que se abusa bastante en nuestro medio, contrato con firma de legalización de firmas? Pero vamos a ver qué nos dice el artículo y qué nos dice el código de notariado en cuanto a la responsabilidad que tiene el notario en los documentos con firma legalizada. La otra definición podemos decir que es la fe que da el notario de que una firma fue puesta. Tenemos los dos supuestos y esos supuestos siempre van a subsistir. Fue puesta o reconocida ante él por las personas signatarias y por consiguiente deben tenerse como verdaderas en virtud de la fe pública de la cual está investido el notario. Entonces aquí pues no tenemos mayor problema. La regulación legal del acta de legalización de firmas la encontramos en el artículo 54 del Código de Notariado. Vamos al Código de Notariado, por favor. Todos con su código de notariado, artículo 54. Está en la diapositiva, pero es mejor que ustedes vayan apuntando en su código. Acta de legalización de firmas y copias de documentos, artículo 54. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Hasta ahí es lo que se refiere a acta de legalización de firmas. Lo demás del artículo 54, por eso es que está aquí con puntos suspensivos, se refiere a lo que son actas de legalización de documentos. El acta de legalización de firmas la encontramos regulada del artículo 54 al artículo 59, 58. Y 59, la obligación que tenemos de tomar la razón en nuestro protocolo. En el artículo 55 podemos leer, el acta de legalización contendrá cuando sea de firmas el lugar y fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por los medios establecidos en el inciso. En el inciso 4 del artículo 29 de esta ley, y si no fueren conocidos por el notario fe de que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios y las firmas de los testigos si los hubiere. Y aquí, ¿qué tenemos? Vamos a empezar a analizar. Yo sé que es repetitivo, pero nuevamente vamos a analizar. Lugar y fecha, pues ya sabemos, nombre de los signatarios. Tenemos que colocar el nombre de los signatarios e identificarlos. Si son personas de nuestro conocimiento, lo colocamos así, personas de mi conocimiento. Si no, pues nos vamos a la identificación del artículo 29, inciso 4, por el documento personal de identificación o por el pasaporte si es un extranjero, o si no, en su defecto por dos testigos. Acuérdense, testigos a ruego, el artículo 51 del Código de Notariado, y lo vamos a repasar otra vez para que no se les olvide. Artículo 51 nos dice quiénes pueden ser testigos. El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice, pero si se tratare de testamentos o donaciones, por causa de muerte está obligado a asociarse por testigos que exige la ley. Requisitos para ser testigos.
Los testigos deben de ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Artículo 29, inciso 4. Impedimentos para ser testigo: las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español, las personas que tengan interés manifiesto en el acto contrato, los sordos, mudos o ciegos, los parientes del notario. Los parientes de los otorgantes, salvo el caso que firmen a su ruego, o sea que sí pueden firmar los parientes, cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte. Entonces ya sabemos cuáles son los requisitos del acta de legalización de firmas y quiénes pueden firmar como testigos. Si la persona no puede firmar, ¿quiénes pueden ser? Sí pueden ser parientes, es el único caso en los testigos a ruego. El artículo 56 nos indica firma de testigo rogado. Si la firma hubiere sido puesta por una persona a ruego de otra que no supiere o no pudiere firmar, ambas comparecerán al acto. Para el caso de reconocimiento será suficiente la concurrencia del obligado, lo que hará constar el notario. La persona que no supiere o no pudiere firmar pondrá su impresión digital al pie del acta. Artículo 57 es uno de los artículos más importantes cuando hablamos del acta de legalización de firmas y podemos leer: la auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad ni personería de los signantes o firmantes. Entonces es importante, ya que cuando hacemos contratos con firma legalizada, nosotros prácticamente deberíamos de asesorar a las partes que el contrato es entre ellos. Nosotros únicamente lo que vamos a hacer es a legalizarle las firmas. Se abusa bastante de esta clase de contratos, en primer lugar, por lo económico que son en relación a una escritura pública. Por ejemplo, en el contrato de promesa de compraventa nos indica el Código Civil que se debe de realizar de la misma manera como se va a hacer el asunto principal, en este caso la compraventa. Y no es así, no lo hacen así. A veces por economizar, porque si uno les dice, le hago la promesa en escritura, las personas se asustan del precio, pero recuerden, ustedes tienen que cobrar el testimonio especial, tienen que cobrar las hojas de protocolo que van a utilizar, su tiempo, la responsabilidad y todo. Prefieren que se los hagan en documento privado. Claro que no es aconsejable, y yo por lo menos no realizo promesas en documento privado, mucho menos en formulario. Hay inmobiliarias que sí realizan en un tipo de contrato de adhesión una promesa de compraventa, vienen las personas y únicamente firman, les firman el contrato, vienen, les legalizan la firma y así se van. Ellos piensan que están seguros jurídicamente en cuanto a ese contrato, pero realmente la ley nos indica que el notario lo único que va a hacer es legalizar las firmas. ¿Qué vamos nosotros a responder a la hora de cualquier responsabilidad? Vamos a decir que solo legalizamos la firma y que prácticamente esa firma sí son de él y fueron puestas en tal fecha. A esto se refiere el artículo 57. Por ponerles otro ejemplo, los contratos de arrendamiento. Las personas, con tal de que les salga más barato, se acercan con nosotros y nos solicitan un contrato de arrendamiento. Nosotros les ofrecemos escritura pública o documento privado. Las personas, la mayoría, un 80% se va por documento privado. Pero recordemos que ese contrato es entre las partes. Si nosotros leemos un contrato de arrendamiento con documento privado, la mayoría empieza como en la ciudad de Guatemala el 14 de septiembre del año 2020, nosotros, y el nombre del primer compareciente, nunca dice ante notario. Claro,
que nosotros prácticamente realizamos esos contratos de arrendamiento. Nosotros somos los que lo faccionamos y tratamos de asegurar a las personas. Sin embargo, pues como notarios no vamos nosotros a legalizar la firma de un documento que sea ilegal, ¿verdad? Entonces, siempre hay una pequeña seguridad jurídica, pero no es una seguridad total como les da la escritura pública. En el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, por si lo tienen ahí a la mano, de todas maneras yo se los pedí el primer día de clases. Entonces leamos. Título ejecutivo 327. En el inciso 3 nos indica documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos, que se tengan por reconocidos ante el juez de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, y los documentos privados con legalización notarial, o sea que prácticamente sí son títulos ejecutivos, pero como les digo, el notario pues solo responde del contenido, de la fecha y que las firmas son puestas por las personas indicadas. Únicamente el contrato sí tiene fuerza ejecutiva, pero fue realizado entre las partes. Entonces, a esto quiero que ustedes comprendan, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un documento con legalización de firmas y el valor probatorio que también tienen los documentos? El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues nos indica: los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redargüirlos de nulidad. Prácticamente se está refiriendo más a las escrituras públicas que a los documentos privados con firma legalizada. En el artículo 58, el notario firmará y sellará la o las hojas anteriores a la que se encuentre suscrita. No, esto es de las actas de legalización de documentos. Entonces, el artículo 59 nos indica: de cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo. También los estudiosos del derecho notarial, como José Gracias González, en su libro de Derecho Notarial, pues hace un énfasis en este artículo que indica: de cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo, y hace aquí un comentario, porque el protocolo no es del notario, sino que es del Estado y él es un depositario. Sin embargo, pues la esencia de este artículo es de que se tiene que tomar una razón en el protocolo en el término que no exceda de 8 días. ¿Qué otro nombre recibe la legalización de firmas? Podemos decir que recibe el nombre de auténtica, testimonio de firmas, certificaciones de firmas o legitimidad de firmas. Aquí en Guatemala, pues, prácticamente cuando se habla de auténtica se está hablando del acta de legalización de documentos. Sin embargo, pues en la doctrina nos indica que recibe el nombre de auténtica de firmas, ¿verdad? Bueno, de ustedes todavía no tengo preguntas. La validez, el acta de legalización de firmas tiene plena validez con respecto al signatario del documento y a la fecha de legalización de firmas. Ya lo platicamos, artículo 57, según nuestra legislación, no es responsable del contenido del documento cuya firma está legalizado, ni de la capacidad ni personería de los firmantes. Bueno, eso es lo que es teoría. Vamos a entrar un poquito a ejemplos para que ustedes en la práctica pues tomen nota de cómo se hace una legalización de firmas. Yo sé que hay
compañeros que ya trabajan en bufetes, trabajan en notarías. Prácticamente, pues para ellos tal vez sea un poco tedioso, pero la mayoría, pues, no conocemos lo que son las legalizaciones de firmas. Como se los dije anteriormente, yo me gradué, tuve que irme a un bufete a trabajar a honor en aproximadamente 2 años porque no tenía nada de práctica, me ponían una legalización de firmas y no sabía cómo se hacía. Entonces, y ya graduado, ¿verdad? Ya colegiado y todo. Entonces, no está de más que nosotros vayamos aprendiendo poco a poco. Entonces, ejemplo de legalización de firmas puesta ante notario por persona conocida. Entonces, esto de aquí para arriba es el documento, solo vamos a tomar la firma. En la ciudad de Guatemala, el 10 de abril del 2021, como notario doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta, y aquí es del supuesto que la colocaron en nuestra presencia, puesta en mi presencia el día de hoy por el señor Juan José Pérez Estrada, quien es persona de mi conocimiento. Si no lo conocemos, pues se identifica con el documento personal de identificación expedido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, y quien firma nuevamente la presente acta de legalización. Algunos ponen el signatario vuelve a firmar la presente acta de legalización juntamente con el notario autorizante. Tal vez se oye un poquito más bonito, ¿verdad? Lo pueden hacer. Lo que tienen que hacer ustedes es llenar los requisitos del artículo 54 y artículo 55 del Código de Notaría. Entonces, ustedes después de hacer eso, pues nos indican firma y sello, vuelve a firmar, ¿verdad? Firma y sello del notario, la palabra ante mí y los impuestos que debemos de cubrir. El impuesto notarial, el timbre notarial de 10 quetzales y el timbre fiscal de 5 quetzales, ley de timbre notarial y timbre forense, miremos. En el artículo 3 lo tenemos yo creo que no la tengo aquí. No tengo la ley, pero es la ley de timbre forense y timbre notarial. En el artículo 3, pues tenemos lo que se refiere a las tarifas y ahí pues nos indica que es un timbre notarial el que se debe de colocar. La que sí tengo es la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. En el artículo 5 podemos ver en el inciso 7, acta de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. Entonces, ahí está el fundamento legal. Claro que tiene que ser del año que está corriendo, del año 2021. Yo no encontré timbres para colocarles el ejemplo. Sin embargo, en la ley de timbre fiscal y timbre forense nos indica que cuando todavía no han empezado a producirse los timbres del año posterior, o sea, por ejemplo, los del 2022, podemos utilizar hasta el 15 de enero los timbres del 2021. Eso es en enero del 2022. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Sin embargo, ustedes como estudiantes de derecho y como futuros notarios, pues lo saben, pero las personas que trabajan en ciertas instituciones no lo saben. Por ejemplo, hace uno
un documento con un acta de legalización de documentos o de firmas y le coloca el 8 de enero del año 2022 y le pasó y me pasó también a un amigo y a mí también me pasó. Presentamos a principios de este año 2021, en enero, un timbre fiscal del año 2020, podemos utilizarlos hasta el 15 de enero. Sin embargo, pues no nos lo quisieron aceptar, tuvimos que ir a hablar con la señora pues prácticamente no es estudiante de derecho, ¿verdad? Entonces nos decía que no se podía, no nos podía recibir esos documentos porque llevaban timbres del año 2020. Sin embargo, pues en la ley de timbre fiscal y timbre forense y en el reglamento nos indica que los podemos seguir utilizando. Miremos una pregunta que nos hacen. Siempre en un documento que sirva de paso para su efectiva ejecución de cobro o prueba, aunque sea solo legalización en el artículo, y artículo 100 siempre es un documento que sirva de peso para su ejecución o no le entiendo mucho la pregunta, pero el artículo 327 nos deja la puerta abierta para que un documento con legalización de firma sirva de título ejecutivo. Sin embargo, el notario no da fe del contenido de ese documento. Por ejemplo, en un arrendamiento y le colocamos al final que existe, que va a ser título ejecutivo para la desocupación, puede que el documento o el contrato pues sí sea eso, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿se podrá autenticar tarjeta de circulación electrónica? Miren, yo realmente no he visto que autentiquen una tarjeta de circulación electrónica porque ahora se da la facilidad de que ustedes la vuelvan a imprimir. Sin embargo, cuando teníamos las tarjetas de circulación anteriores, las celestes, esas sí se podían autenticar y a veces habían problemas, pero lo vamos a platicar más adelante cuando miremos legalización de documentos. Había problemas porque decían que estaban vencidas. Sin embargo, pues el acta de legalización de firmas no se vence. Tal vez el timbre, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el documento sea inválido. Yo fui parado varias veces por retenes y todavía cargo una tarjeta de circulación del 2014, autenticada en el año 2014. Me decían que estaba vencida y se van por las tarjetas electrónicas. Sin embargo, pues las actas de legalización no tienen vencimiento, no lo indica la ley y se los hacía ver y prácticamente pues no he tenido problema. Entonces, ellos se refieren al timbre, podría ser que por ahí quieran entrar, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, los timbres, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de legalización de firmas puesta ante notario por persona no conocida. Y vamos a ir viendo ejemplos, ¿verdad? Yo sé que tal vez sea tedioso, pero vayamos viendo ejemplos. Prácticamente, pues es el mismo ejemplo, Juan José Pérez Estrada, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 2380 35508 0101 extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. El signatario vuelve a firmar la presente acta de legalización y lo mismo, ¿verdad? Nos firmó aquí el documento, hacemos la razón de legalización, nos vuelve a firmar la palabra ante mí, firmamos y sellamos y colocamos los timbres. Prácticamente es la legalización. Y ustedes pueden ver, ¿verdad?, que en los contratos de arrendamiento el notario no entra a firmar todo el contrato. Prácticamente los otorgantes son los que firman todas las hojas y nosotros solo legalizamos la firma. Hay notarios que todavía colocan dentro de sus legalizaciones de firmas, el notario da fe solo únicamente de la legalización de firmas y no del contenido del contrato. Pero eso ya es cuestión de redacción porque el artículo
57 nos da ese fundamento. Ejemplo de legalización de firmas de firma reconocida ante notario. Aquí tenemos el otro supuesto. Aquí no va a firmar en nuestra presencia, sino que va a ser reconocida por nosotros, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el 10 de abril del 2021, como notario doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido reconocida, aquí se los puse en negrita, en mi presencia el día de hoy por Juan José Pérez Estrada, quien se identifica con el documento personal de identificación QUI 2308, 35508, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. El signatario vuelve a firmar la presente acta de legalización y prácticamente pues vamos viendo las diferentes circunstancias que se nos pueden dar en el ejercicio de la profesión. Ejemplo de legalización de firmas en hoja independiente. Recordemos que nos pueden llevar un contrato en 2 hojas, no tenemos lugar donde legalizar esa firma, entonces lo vamos a hacer en una hoja independiente, prácticamente nos quedaría así, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el 10 de abril del 2021, como notario doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta en mi presencia el día de hoy por el señor Juan José Pérez Estrada, quien se identifica con el documento personal de identificación extendido por RENAP. La firma que se legaliza, que está puesta en la hoja anterior a la presente, calza un memorial dirigido al juzgado de Mixco, Guatemala, y consta en el mismo un desistimiento dentro del proceso oral. Número 208, 2-21, 300 y el prácticamente vamos a identificar el proceso contenido en 2 hojas de papel bond impresa en ambos lados, las cuales firmo y sello y el signatario vuelve a firmar la presente acta de legalización. Nosotros no vamos a prejuzgar el contenido de ese documento. En el artículo 500, miremos. ...585 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica: para que el desistimiento sea válido se necesita que conste en autos la voluntad de la persona que lo hace, con su firma legalizada por un notario reconocido ante el juez en el momento de presentar la solicitud. Y si no pudiere firmar, lo hará otra persona y a su ruego. Aquí hay una controversia y son los juzgados según los criterios. Por ejemplo, en Zacatepeques, pues yo soy el abogado auxiliante, vamos a desistir. Prácticamente yo hago el desistimiento, yo tengo el auxilio y yo mismo legalizo la firma de mi cliente y no he tenido problemas. Hay lugares, lo hice en Guastatoya, en el Progreso. El juzgado me exigía que fuera otro profesional el que legalizara la firma en el desistimiento. Tuve que acudir a un notario ahí en Guastatoya que me hizo la legalización de firmas y presentamos el desistimiento. Entonces ustedes, pues, para curarse de, no sé cómo es el dicho, ¿verdad? Pero mejor si van con un compañero que les legalice la firma para evitar cualquier contradicción que se pueda dar o cualquier criterio que tenga un juzgado en Guatemala, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos de legalización de firmas en hoja independiente con auxilio de abogado. Cuando nosotros presentamos un memorial o es un memorial de desistimiento, por ejemplo, nos firma la persona, ¿verdad? Colocamos en su auxilio nuestra firma y nuestro sello y de ahí pues viene la legalización que lo puede hacer otro notario y es aconsejable que lo haga otro notario.
en la ciudad de Guatemala el 10 de abril del 2021. Y aquí tienen que tener ustedes ojo a la hora de redactar, porque ustedes tienen que colocar que la firma que antecede a la del auxilio es auténtica, porque si ustedes colocan que la firma que antecede es auténtica, ¿cuál es la última firma o cuál es la que antecede? La del notario, y prácticamente ustedes no quieren legalizar la firma, perdón, la del abogado, y ustedes no quieren legalizar la firma del abogado, sino que la que antecede a la del auxilio. Por eso la redacción es de esta manera, ¿verdad? Que la firma que antecede a la del auxilio es auténtica por haber sido puesta en mi presencia el día de hoy por el señor Juan José Pérez Estrada, quien se identifica, extendido por el Registro Nacional de las Personas, la firma que se legaliza y está puesta en la hoja anterior a la presente, calza y el memorial e identificamos también el proceso. Lo que es importante es que indicar que vuelve a firmar el signatario la presente acta de legalización y lo hacemos firmar nuevamente, solo que aquí va la firma y sello del notario o de otro notario. Por cuestiones de rapidez, pues yo coloqué la misma figura, no coloqué otra firma, pero aquí es la firma de un abogado y este memorial lleva timbre forense de 1 quetzal y aquí pues es la legalización que lleva el timbre notarial y el timbre fiscal de 5 quetzales. Aquí les coloco también otro ejemplo, ¿verdad? De una legalización de firma por persona que no puede firmar. Ustedes pueden ver, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el 10 de abril del 2021, como notario doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta en mi presencia el día de hoy por el señor Juan José Pérez Estrada, quien se identifica, extendido por el Registro Nacional de las Personas de Centroamérica, quien firma a ruego de la señora María Estela Pérez López, persona de mi conocimiento, y quien por no saber firmar deja la impresión dactilar del pulgar de la mano derecha. Juan José Pérez Estrada vuelve a firmar. Y aquí ustedes tal vez no han entrado a analizar este ejemplo, pero aquí la señora María Estela Pérez López es persona de mi conocimiento, por eso es que la coloqué así. Yo identifiqué a la persona que no conozco, que es la que va a legalizar o que va a servir para legalizar a ella. Pero, o sea que es como su testigo a ruego, pero si ella no hubiera tenido documento personal de identificación, yo me hubiera auxiliado de 2 testigos, ¿verdad? 2 testigos de conocimiento que tengo que agregar a esta auténtica y nuestra auténtica pues se va ampliando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Aquí les coloqué cómo debe de quedar nuestra legalización de firmas. Tenemos ejemplos de legalización de firmas por más de una persona. Los que tienen vehículo y han hecho traspasos, pues se darán cuenta que en los endosos, pues se tiene que legalizar la firma del comprador, la firma del vendedor. En los arrendamientos hay que legalizar la firma del arrendante y la firma del arrendatario. Entonces, aquí pues son 2 personas o más, si son 3, 4, 5 las que comparecen, hay que legalizar la firma de cada una de ellas y todos tienen que firmar aquí, pero aquí el ejemplo es por más de una persona. En la ciudad de Guatemala, como notario doy fe que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas en mi presencia el día de hoy por el señor Juan José Pérez Estrada, lo identificamos, y por el señor Mario José Pineda García también lo identificamos, ambos documentos extendidos por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Esto es redacción cumpliendo los requisitos. Ustedes lo pueden hacer como ustedes estén acostumbrados. Los que ya están trabajando pueden colocar en cada uno de los DPI extendidos por el Registro Nacional y lo vuelven a repetir aquí. Yo lo hago de esta manera. Los signatarios vuelven a firmar la presente acta de legalización de firmas. Juntamente con el notario autorizante pueden colocar también la firma de los 2 ante mí
y el timbre notarial y el timbre fiscal. Luego de haber visto las actas de legalización de firmas, entramos a otro tema que es la razón de legalización de firmas. Después de que nosotros hayamos hecho cualquiera de estas, tenemos la obligación de tomar la razón en nuestro protocolo, algo que realmente pues casi no se da por motivos de costo, por motivos de tiempo. No quiero desperdiciar hojas de protocolo. La mayoría de notarios pues no lo realizan, no hay sanción al incumplimiento, o el artículo 101 del Código de Notariado nos indica las sanciones, pero realmente cómo llevar ese control, pues prácticamente no se puede llevar ese control. Tal vez ahora ya con las legalizaciones que se hacen a través de la SAT, las legalizaciones que se hacían en el registro mercantil, recordemos que con la ley esta de simplificación de trámites, pues prácticamente los documentos que se están llevando en el registro mercantil, pues ahora ya no están solicitando la legalización de firmas. Entonces, por ende, ya no hay un control, ¿verdad? Y no había un control prácticamente, por eso es que hay varias tesis y hay un montón de estudiantes que tratan en sus temas de tesis las razones de legalización de firmas, la necesidad de hacer una reforma en el Código de Notariado para poder sancionar a esos notarios o hacer que se cumpla con esta obligación que prácticamente pues no la cumplimos. Entonces, leamos, es la razón que lleva el notario en el protocolo a su cargo dentro de los 8 días hábiles de haber legalizado una firma de un documento, la cual tiene como objeto llevar un control de las mismas en virtud de que los documentos quedan en poder de los particulares. Nosotros es importante que nosotros tomemos esa razón de legalización. Se lo digo por experiencia, en los contratos de arrendamiento, y vuelvo a tomar este ejemplo porque es el que más se da. Cuando hay problemas de desocupación, de que tengan que llevar un juicio sumario entre arrendante y arrendatario, y no tienen ese documento porque lo extraviaron, recordemos que el contrato pues queda en poder de las personas que lo firman, ¿verdad? De los otorgantes. Entonces, esa razón de legalización de firmas que nosotros tenemos que tomar en nuestro protocolo, pues nos sirve, ¿verdad? Para que ellos utilicen ese documento. Entonces, es importante realizarlo, pero en la actualidad, pues, no se realiza y también hay problemas sobre esto. Formalidades de la razón de legalización de firmas: lugar y fecha, nombre y apellido de los signatarios, descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza, la firma o firmas que se legalizan con indicación del valor, número de quinquenios de las hojas de papel sellado que estén escritos, tanto el documento como el acta de auténtica o mención de la clase de papel que estén escritos. Estas razones se asentarán siguiendo el orden de numeración de protocolo y están firmadas únicamente por el notario. El incumplimiento lo tenemos en el artículo 101 del Código de Notariado. Leamos el artículo 101. Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituyan delito por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor o imponerle multa que no exceda de 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de 100 quetzales o suspensión de 1 mes hasta 1 año. La sanción se hará en auto acordado con justificación de motivos. Entonces, prácticamente pues, hay una sanción, pero ¿cómo controlar esas razones de legalización de firmas? Si ustedes van a la razón de cierre de los protocolos y vayan a revisar, pues se darán cuenta que muchos notarios colocan que no hicieron ninguna legalización de firmas en 1 año, y eso pues
prácticamente no es creíble que un notario en un año no haga un acta de legalización de firmas y prácticamente casi todo se abusa de ese contrato con legalización de firmas. El artículo 37 y 66 nos indican las obligaciones que tenemos nosotros que realizar después de tomar la razón de legalización de firmas en nuestro protocolo. El artículo 66, pues, es el testimonio especial. El artículo 37, el plazo en el que lo debemos de entregar. La razón de legalización de firmas, 8 días, el testimonio especial, 25 días, y recordemos el artículo 45 de la ley del organismo judicial, cómo contar esos plazos. Pues yo ya no entré a explicarles tanto eso, porque eso sí ya lo deben de manejar ustedes, cómo es el plazo por días, cómo se debe de llevar. Pero si no se recuerdan, artículo 45 de la ley del organismo judicial, ahí pueden entrar a ver cómo se contabilizan los plazos, ¿verdad? Ejemplo de una razón de legalización de firmas, pues aquí les coloqué una hoja de protocolo para recordar que debe de hacerse en hoja para protocolo. Entonces, los requisitos de un instrumento público, el número de otorgamiento, el número de orden, perdón, número 15 en la ciudad de Guatemala el 10 de abril del año 2021, por mí, ante mí, Rudy Alejandro Paredes Gaitán, notario, en cumplimiento de la ley, procedo a tomar la razón del acta de legalización de firma del señor Juan José Pérez Estrada, que autoricé el día de hoy en un formulario de solicitud de inscripción de auxiliar de comercio dirigido al Registro Mercantil General de la República de Guatemala. Leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifico, acepto y firmo por mí ante mí. Obligaciones posteriores aquí en rojo, testimonio especial al Archivo General de Protocolos, artículo 37 del Código de Notariado nos indica en cuánto tiempo lo debemos de presentar. Este es el ejemplo del testimonio especial que debemos de presentar o la razón de testimonio, ¿verdad? Entonces, el número de clave, el número de colegiado, es testimonio de especial del instrumento público o algunos colocan de la toma de razón de firmas, número 15, que autoricé en la ciudad de Guatemala el 10 de abril del 2021 para entregar al Archivo General de Protocolos. Extiendo, número, sello y firmo en 2 hojas, la primera impresa en su anverso, que es la fotocopia que le van a sacar a esto, que lleva esta razón, la cual es fiel reproducción de su original, la segunda que es la presente, o sea, donde va esta razón, a la que se le adhieren los timbres de ley. En el municipio de San Lucas, Zacatepeques, 24 de febrero del año 2021. Y aquí hay error, ¿verdad? Porque hice las diapositivas y ya no las revisé, ¿verdad? Y de noche. No puede ser que el testimonio lo presenté el 24 de febrero y la toma de razón el 10 de abril, ¿verdad? Entonces cambiamos la fecha aquí, tiene que ser posterior al 10 de abril del año 2021. Firma y sello del notario y el timbre notarial de 10 quetzales. Recordemos que es un contrato de valor indeterminado. Si fuere de valor determinado, el 2 por millar sobre el valor del contrato, sin exceder de 300 quetzales y sin bajar de 1 quetzal. Timbre fiscal de 50 centavos por hoja, una aquí y otra a la fotocopia de esta razón que va aquí. Le sacamos la fotocopia y la presentamos. Entonces, ahí va nuestro testimonio especial presentado al Archivo General de Protocolos de esa toma de razón de firmas. Ahora pasamos al tercer tema, que es la legalización de documentos. El cuarto tema, pues, es mucho más interesante y ahí, pues, van a surgir dudas, porque ahorita están muy pasivos, siento yo, no tengo ninguna duda, o les está quedando claro, o no están entendiendo, o ya se desconectaron, y yo estoy hablando solo, ¿verdad? Entonces,
o dejaron el teléfono conectado. Más de algo pues, sucedió, pero nadie pregunta. Legalización de copia de documentos. Definición: es el acta que redacta el notario en el mismo documento o en hoja adicional, si fuere necesario, en la cual da fe que la misma es copia fiel de su original por haberse reproducido en su presencia. No es acta notarial, se llama acta de legalización de documentos. Entonces recordemos: instrumentos públicos que van fuera del protocolo, actas notariales, acta de legalización de firmas y acta de legalización de documentos. Son tres actas distintas, ¿verdad? Esta y la de firmas pues están reguladas en el mismo artículo 54 del Código de Notariado. Entonces vamos a empezar. Así están, ¿verdad? Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizante. ¿Qué quiere decir? Eso que van a llegar con ustedes con el documento personal de identificación. Ustedes prácticamente pues van a realizar sacar la copia en su oficina y legalizarla, ¿verdad? Nunca hagan de que les lleven la fotocopia ya realizada. Bueno, si lo hacen así, que lleven el documento original. Ustedes constatan prácticamente en los pasaportes, cuando es de pasta a pasta, llevan ya los pasaportes fotocopiados. Para nosotros pues es mejor porque no nos vamos a poner a fotocopiar tanto. Cuando nos llevan un título universitario, pues ya lo llevan reducido. Siempre es bueno que lleven bueno, no es bueno, siempre deben de llevar el original para que ustedes hagan la comparación entre el original y la copia que les llevan, porque una simple legalización de documentos o una auténtica que realiza un notario, pues miren la responsabilidad que asemeja, ¿verdad? Por ejemplo, en los procesos civiles, ustedes cuando adjuntan documentos siempre los tienen que legalizar o presentar los originales. Y si ustedes autentican sin ver los originales, pues sí, se están metiendo a responsabilidades, ¿verdad? El artículo 54 dice: asimismo podrán legalizar fotocopias. Ya lo leímos. El artículo 55 en el inciso B dice: cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y la fecha, fe de la reproducción son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores, aquella a que se consigne el acta o todo el documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. Impuestos prácticamente los mismos, timbre notarial de 10 quetzales y el fiscal de 5 quetzales. La validez pues tiene plena validez. Artículo 186. Legalización de copia de documentos. En nuestro medio pues recibe el nombre de auténtica, simplemente auténtica. A su oficina van a llegar cuánto por una auténtica y es lo primero que les preguntan cuando se acaban de graduar, ¿verdad? Y lo hacen para tantear los precios, ¿verdad? Pero ustedes realmente como consejo no tiren esos precios, ¿verdad? Que los busquen por buenos, no por baratos. Hay auténticas que hacen notarios hasta por 25 quetzales, imagínense, 15 de timbre más la hoja más lo que imprimen, van a ganar 10 quetzales. Entonces realmente es competencia desleal. Hay un arancel que ustedes pueden seguir. No es de quitar clientes por barato, sino que ganarse a los clientes porque estudiaron a conciencia, son buenos notarios, no tienen impedimentos, no les han suspendido por errores totalmente graves, tal vez una letra que se les vaya, siempre quedan bien con sus clientes y regresan los clientes,
se los prometo, ¿verdad? Que si ustedes les trabajan bien y les cobran caro, a ellos no les importa, ellos regresan y ustedes se vuelven el abogado de la familia, así como el doctor de la familia, ¿verdad? Entonces, sigamos, en nuestro medio recibe el nombre común de auténtica, de fotocopias o de documentos, simplemente auténtica, volviéndose muy usual por la facilidad de fotocopiar un documento. Este acto se reguló expresamente hasta 1987. Recordemos, en la primera clase, pues vimos esas reformas. ¿Se recuerdan? Que les platicaba de que con el invento, por lo menos la traída aquí a Guatemala de las fotocopiadoras, pues se facilitó todo esto. Entonces hubo la necesidad de reformar el código de notariado para poder regular lo que era la legalización de documentos, ¿verdad? Por medio de una fotocopia, fotostática, fotografía, ahora pues la escanean y la envían y pues prácticamente es lo que sucede. En cuanto al valor probatorio de esta en Guatemala, la fotocopia legalizada tiene validez, las leyes procesales le reconocen dicho valor, aunque para ciertos casos exige por la ley documentos originales. Sin embargo, ustedes son testigos que si llevan una auténtica de DPI, pues tiene plena validez. Las tarjetas de circulación, las celestes, antes las autenticábamos y todavía, pues, así como yo cargo mi auténtica de tarjeta de circulación, la presento y tiene plena validez. Entonces, el documento autenticado, el documento legalizado, pues tiene plena validez, como lo hemos platicado, ¿verdad? Ejemplo de legalización de documentos. Diferentes documentos nos van a llegar a nuestra oficina. Esto, pues, prácticamente lo que estamos platicando no está en leyes, no, que es lo que sucede en nuestra oficina y es necesario que pongamos un poquito de atención. En la flecha, no sé si ustedes o todos ven lo que dice aquí en la flecha. Dice con rojo, ¿verdad? Se los coloqué, sacar fotocopia del documento siempre en nuestra presencia o compararlo con el original si ya lo llevan, o sea, si ya llevan la fotocopia. ¿Qué documento nos pueden llevar? Cualquier clase de documento. Les coloqué DPI, les coloqué tarjeta de circulación, patente de comercio, pasaportes, ¿verdad? Ejemplo de legalización de copia de documentos. Aquí me faltó poner el reverso, porque siempre se debe de colocar la copia de los dos lados. Si tenemos espacio después de la fotocopia, pues nuestra auténtica nos queda en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, el día 1 de julio del año 2019. Como notario doy fe que la presente copia es auténtica por haber sido reproducida en mi presencia de su original, la cual reproduce documento personal de identificación. Por eso dice una breve explicación de lo que es el documento. A nombre de Víctor Alexander. Coloqué porque solo tomé un acta de legalización de mi computadora y la foto la inserté, ¿verdad? Pero ustedes, pues, piensen que esta señora se llama Víctor Alexander Chacón. Sin embargo, ya me pasó, ya me llevaron una foto, pero esto ya es cosa de otro tema, ¿verdad? Mejor ahí nos quedamos y continuamos con el ejemplo de legalización de copia de documentos realizada en el reverso de la hoja. Si nos llevan una hoja de fotocopia y van a llevarnos la copia de un documento personal de identificación que ocupa toda la hoja tamaño carta y ya no tenemos espacio para hacer nuestra razón, entonces la podemos hacer atrás o la podemos hacer en hoja independiente. Entonces lo que tiene que cambiar únicamente es que en la presente hoja impresa en su anverso es auténtica por haber sido reproducida en mi presencia de su original, la cual reproduce el documento personal de identificación a nombre de Víctor Alexander Chacón, por mí, ante mí. Esto es importante, ya vieron que en la legalización de firmas es ante mí. Aquí es por mí, ante mí, porque yo lo estoy realizando, yo estoy sacando la copia y el ante mí, ¿verdad? Que lo están presentando, estoy firmando. Ejemplo de legalización de copia de documentos realizada en hoja aparte. Esta línea se refiere
Esta es la hoja 1 y esta es la hoja 2. En el artículo 56 vimos que hay que numerar las hojas y por eso se los coloqué aquí. Son 2 hojas papel bond, ¿verdad? En el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, el 1 de julio del año 2019. Como notario doy fe que la hoja que antecede impresa en su anverso, la otra, es auténtica por haber sido reproducida en mi presencia de su original, la cual reproduce el documento que va a reproducir a nombre de Víctor Alexander Chacón González, extiendo, sello, número y firmo por mí ante mí el nombre, ¿cómo es? Firma y sello, los timbres que se llevan y las tienen que numerar, firmar y sellar cada una de las hojas. Entonces esta es la hoja 1, aquí la copia del reverso, ¿verdad? Que nos faltó, una de 2 y 2 de 2. Entonces así lo colocamos y así hacemos nuestra legalización. Si ustedes no firman, no sellan cada una de las hojas, pues no tiene validez porque bien se puede cambiar y colocan otras, entonces esto pues realmente no sería válido. Ejemplos de legalización de copia de varios documentos. Nos pueden llevar un montón de documentos. Aquí pues prácticamente nos llevaron 25 documentos, por eso les coloqué aquí todas las hojas numeradas. Nos llevaron 25 documentos. En la hoja 26, pues nosotros vamos a tomar la razón de la legalización de documentos. Vamos a ver qué nos dice la compañera. No es con... Gracias. Y Antigua Cero todavía ustedes. No tiene nada que ver, ¿va? Bueno, entonces nos presentaron 25 documentos totalmente distintos. En la hoja 26 nosotros vamos a colocar esta razón. A veces la razón se lleva casi toda la hoja porque son un montón de documentos. Podemos legalizar todos los documentos, podemos legalizar uno por uno, que para nosotros sería mejor, ¿verdad? Pero las personas a legalizar uno, solo vamos nosotros a ocupar los timbres de una legalización, por eso lo hacen así, pero nosotros podemos cobrar por cada una de las legalizaciones o una legalización mucho más cara, pues ahí ya es a discreción de cada uno de ustedes. Entonces, en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, doy fe que las 25 hojas que anteceden, le coloqué una de 26, porque la 26 es esta, son auténticas por haber sido reproducidas en mi presencia de su original, la cual reproducen a documento personal de identificación, número 2000 tal y tal y tal, por el Registro Nacional de las Personas, a nombre de Cindy Carolina Sarabia Flores. B, escritura pública número 15, y estas pues, yo les coloqué estos, ¿verdad? Pero esta legalización prácticamente yo la hice, legalicé un documento personal, legalicé una escritura pública, legalicé el acta de nombramiento de una sociedad anónima, legalicé la constancia de inscripción del RTU, legalicé tarjeta de circulación y también las patentes de comercio y de sociedad. Cada una las describí, ustedes pueden ver aquí, y es importante colocar, y aquí se los había colocado en negrita y se me olvidó mencionarlos. Si ustedes revisan esta, solo pongo extiendo, sello y firmo. Aquí tenemos que colocar la palabra número también, ¿verdad? Si no, pues iría mal nuestra legalización. Dirán, la mayoría pues pasa, no saben, pero cuando van a las instituciones públicas, créanme que sí revisan las legalizaciones y las rechazan por un error de estos. Por ejemplo, número, extiendo, sello y firmo por mí ante mí. Y ahora pasamos al cuarto tema. Yo creo que todavía tenemos tiempo y si no, pues lo vamos a terminar la otra semana, ¿verdad? Entonces, documentos otorgados en el extranjero, ejercicio del notariado en el exterior. Y aquí sí quiero que pongan atención, ¿verdad? Que ya
Vamos a ver alguna pregunta. Licenciado, no está legible, puede hacer favor de acercar más la imagen, gracias. Es de mucha importancia esta clase, nos interesa aprender eso. En caso de los diplomas que envían ahora en forma digital por ser cursos o diplomados en línea, ¿cómo se puede autenticar dichos documentos? Bueno, yo le sacaría una copia, miro el original, ¿verdad? Que le envían y ahí lo autenticaría, pero sí, como son cosas que no están reguladas, que son nuevas ahorita por la pandemia, igual hoy me preguntaban que en caso de COVID, por los 14 días que se dan, cómo es la excusa que se presenta cuando es una declaración de parte. Entonces, hay que presentar el certificado, ¿verdad? Entonces, aquí pues vamos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Y aquí sí quiero que se despierten, ¿verdad? Y que pongan un poco de atención en lo que son documentos otorgados en el extranjero y ejercicio del notariado exterior. Lo primero que tenemos que nosotros tomar en cuenta cuando nos venga un documento proveniente del extranjero, lleguen, tocan a nuestra oficina y nos llevan nuestro documento, pongámosle, llega nuestro documento proveniente de cualquier país, tenemos que tomar en cuenta, primero, si el documento proviene de un notario extranjero. Si no proviene de un notario guatemalteco, pues tenemos que realizar otra cosa. Primero proviene del notario extranjero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a protocolizar para que surta efectos únicamente. Documento proveniente del extranjero de un país que no sea contratante del Convenio de la Haya. Tenemos el Convenio de la Haya que entró en vigencia, no me recuerdo, 1968, pero Guatemala se hizo miembro del convenio en septiembre del año 2017. Entonces, ahora somos parte del convenio y tenemos que tomar en cuenta si el país de donde viene ese documento también es parte o es contratante del Convenio de la Haya. Y el tercer supuesto, pues, es que el documento proveniente del extranjero sea de un país que sí sea contratante del Convenio de la Haya. ¿Por qué? Si no es contratante del Convenio de la Haya, tenemos que hacer todos los pases legales. Tenemos que ir a la embajada del país donde va a surtir efectos. Si es contratante del Convenio de la Haya, si lo vamos a enviar, solo vamos a enviarlo apostillado. Vamos a ver el ejemplo y cómo se hace la apostilla, ¿verdad? Y si viene de un país contratante, únicamente debe de venir apostillado. Y si no es contratante, tiene que traer todos los pases de ley. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Vamos a empezar. Documentos autorizados por notario guatemalteco en el extranjero. Artículo 43 de la ley del organismo judicial regula la actuación notarial en el extranjero. Así, los funcionarios diplomáticos, consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten y autorizar. Esto va en acta, recuerden. En cambio, esto va en escritura pública. Y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados. Si no fueren protocolizados, no van a surtir efectos. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Por su parte, el Código de Notariado exige que para ejercer el notariado se tenga domicilio en la República. Esto se los coloqué extra, porque esto sí sucede, y se los digo por experiencia, salvo el caso de los cónsules o agentes, desde luego que sean notarios. Miren, pues, cualquiera de ustedes, notario, se va a pasear, ustedes viven aquí, son domiciliados aquí, se van a pasear a El Salvador, a Estados Unidos, a México, a donde ustedes quieran, pueden realizar allá cualquier acto, cualquier contrato, cualquier acto, se la traen en papel simple y aquí pues ustedes lo van a protocolizar.
Claro que el registro de poderes siempre lo protocoliza si llena todos los requisitos de ley. Y algo que les quiero hacer énfasis para que a ustedes se les quede es que cuando se viene un documento del extranjero, por ejemplo, mandatos, tenemos nosotros en la ley de timbre fiscal qué es lo que paga un mandato general, qué es lo que paga un mandato especial. En el primero, pues paga 10 quetzales de timbre fiscal, el segundo paga 2 quetzales de timbre fiscal, pero ¿dónde se van a colocar esos timbres? Y es el primer error que tienen muchos notarios. Ese se debe de colocar en el documento original. Yo creo que tengo un mandato por aquí. Si ustedes me dan tiempo, vamos a ver si lo encuentro. Yo creo que es este. No, no lo tengo a la mano, pero miren pues. Solo que me den un minuto para presentárselos. No, realmente no lo encuentro, pero se los voy a presentar la otra semana. Viene un documento, en este caso, pues era un mandato para vender una propiedad, viene del extranjero, ustedes lo que hacen es revisan, como era notario guatemalteco, no fui yo el que fue, no que fue un notario guatemalteco, yo lo puedo protocolizar el mandato de otro notario guatemalteco, claro que tiene que tener domicilio aquí. Si es un notario guatemalteco que viva en Estados Unidos y que ya no viva aquí, sino que es notario y prácticamente lo realiza, entonces, mire que yo he visto en casos procesales que dejan sin efecto ese mandato porque no tiene el notario domicilio aquí, entonces es un requisito especial, ¿verdad? Entonces, aquí les coloco un ejemplo, pero yo les quería colocar les quería colocar el de una compraventa para que ustedes vieran y aquí lo iban a hacer. Este es para un divorcio. Ejemplo del mandato realizado en el extranjero por notario guatemalteco en la ciudad de Los Ángeles, estado de California, en los Estados Unidos de América, el 31 de octubre del 2016. Ante mí no me dio permiso la notaria para colocar su nombre, taché ahí, ¿verdad? Notaria guatemalteca y en ejercicio comparece la señora de 60 años, edad, todas sus generales, y otorga mandato especial judicial con representación contenida en la cláusula siguiente. Todo esto que ustedes están viendo aquí, viene en papel bond, pero no surte efectos, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que hacer es ir con su hoja de protocolo y protocolizar. ¿Verdad? Entonces miremos pues. Ahorita vamos a ver lo de la protocolo. Entonces miren pues, esto viene en papel bond. Ustedes lo que tienen que hacer es protocolizarlo, es notario guatemalteco. Lo único que tiene que venir es el mandato. Así las dos hojitas nada más, digamos que estas son, ahí viene el mandato en papel bond, hecha por notario, solo que allá ustedes pueden ver que quita las palabras, ¿verdad? No lleva el número de orden, prácticamente es una escritura, pero no lleva el número de orden porque no es escritura pública, ¿no? Pero sí colocan la palabra
ante mí, notario guatemalteco, otorga mandato judicial con representación de acuerdo a las siguientes cláusulas. Mandato especial judicial con representación para ser ejercido en la República de Guatemala a Fernando Mendoza Pérez, persona de mi conocimiento con las facultades inherentes al mandato judicial especial y las especiales siguientes. Entonces, solicita que lo nombre, que llegue al divorcio y todas las situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Ustedes leen ese mandato y pueden ustedes ver otros si consiguen otros, ¿verdad? Para que vayan viendo cómo se hace. Aquí está todo el mandato, la firma y sello del notario, como que fuera una escritura de mandato. Y aquí les coloqué todo en papel bond, surte efecto hasta la protocolización. Todo en papel bond va a surtir efecto hasta que lo protocolicemos. Entonces llegan a nuestra oficina, el notario solo lo mandó, ¿verdad? Ese es su trabajo y así bien. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es vamos a nuestra hoja de protocolo y hacemos la protocolización, que es esta. Número 10, en el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, el día 25 de agosto del 2016, yo, notaria de 37 años de edad, soltera, notaria guatemalteca de este domicilio, de mi propio conocimiento por mí ante mí en cumplimiento de la ley, procedo a protocolizar un documento proveniente del extranjero de conformidad con las cláusulas siguientes. Primera, el 31 de julio, y vamos a describir cómo se hizo el mandato en los Estados Unidos, el cual fue otorgado por la señora a favor del señor, el cual consta en una hoja de papel bond impresa en ambos lados. Segunda, en virtud del anterior, procedo a protocolizar el documento identificado en la cláusula anterior. Una duda: si el otorgante es guatemalteco que se encuentra en el extranjero, puede identificarse con persona, con pasaporte o DPI con DPI, si tiene DPI con DPI, si no, pues con pasaporte, ¿verdad? Y si ustedes lo conocen, persona de mi conocimiento, y no lo identifican con ninguna de las dos formas. En esta, pues, con DPI, porque sí tenían DPI de aquí, ¿verdad? Entonces, lo más importante de la protocolización y lo que yo quiero que a ustedes se les quede es en qué, que tienen que colocar en qué hojas quedó, ¿verdad? Y qué folios va a ser. Entonces, para que ustedes lo presenten al archivo de poderes, lo que tienen que hacer es numerar cada una de las hojas en bond. Numeran su protocolo, ¿verdad? Tienen su protocolo hasta donde van y lo empiezan a numerar en lápiz. Ya utilizaron 10 hojas anteriores y estas 2 hojas de papel bond van a ser la 11-2 y donde van a ser esta razón va a ser la número 13. Entonces tienen que colocarle esos números de una vez, ¿verdad? Hacen su razón y en el documento original, o sea, en este, ustedes van a colocar los timbres fiscales en este y le van a sacar copias. No sé si me están entendiendo. Le van a sacar copias para hacer su testimonio, su primer testimonio. No sé si me entienden hasta ahí, solo quisiera que me dijeran sí o no. Si no, pues vuelvo a iniciar en cuanto a la protocolización. Licenciado, para un mandato con representación se necesita un notario guatemalteco que esté en Estados Unidos. Desde aquí se puede contratar al notario, lo puede contratar desde aquí, ¿verdad? Entonces, que él vaya allá y puede realizar el mandato. Sí están entendiendo, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes van a hacer es que lástima que no encontré el mandato que yo tenía para que ustedes vieran cómo se realiza, ¿verdad? Pero esta hoja en papel bond, ustedes las numeran, les colocan los timbres fiscales en original, porque se paga en el documento original, no se paga en la razón de testimonio, sino que en el documento original.
Entonces hacen la protocolización en papel. Después, como que fuera un testimonio de una compraventa, le sacan copia. A esto le sacan copia. A esta protocolización hacen su razón, que es primer testimonio que se le entrega a al señor Fernando Muñoz Carcús, que es el mandatario, el cual consta en 3 hojas. Las primeras pues son de que constan el mandato original y la tercera que es la presente, ¿verdad? Ustedes ahí pues lo pueden realizar. Lo presentan y ya empieza a surtir efectos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o regresamos a lo que es la protocolización con un notario guatemalteco o seguimos avanzando? O para la otra semana dejamos lo que son convenios de la AIA y las apostillas, ¿verdad? Pero ustedes me indican. Pero para mientras voy a continuar. Documento proveniente del extranjero de un país que no sea contratante del convenio de la Haya. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo hizo un notario guatemalteco. Si lo hizo un notario guatemalteco es sencillo, viene el documento, lo protocolizamos y ya surte efectos. ¿Cómo lo vamos a protocolizar? Es el ejemplo que ustedes tienen aquí, cómo se hace el testimonio especial. También, ¿verdad? Y también tienen que dar el aviso de que protocolizaron un documento proveniente del extranjero. Eso que tengo un ejemplo aquí más adelante. Documento proveniente del extranjero de un país que no sea contratante del convenio de la Haya. Cuando un documento proviene del extranjero, habiendo sido autorizado por un notario o por autoridad extranjera, cualquier notario que no sea guatemalteco y necesite hacerse valer, debe de sufrir los pases legales. ¿Cuáles son los pases legales? Son todos esos actos concatenados, ¿verdad? De autorizaciones y legalizaciones de firmas que se deben de dar. Por ejemplo, si nosotros vamos a enviar un título de educación media a Estados Unidos, no, a Estados Unidos no, a cualquier país que no sea parte del convenio de la Haya, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, pues llevamos el título, miramos quién fue el que lo firmó el director de Retauleu. Lo tenemos que llevar a la departamental de Retauleu para que legalicen esa firma. Legalizaron la firma del representante que está en Retauleu. Nos venimos ya llevamos la legalización del director, llevamos el documento, llevamos la legalización del departamental, vamos al Ministerio de Educación, el ministro de Educación ahí en la Secretaría, nos legalizan la firma del supervisor departamental, ya llevamos 2 legalizaciones. Después de la legalización del ministro, vamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí le legalizan la firma al ministro de Educación y después del Ministerio de Relaciones Exteriores nos vamos a la embajada a legalizar. Entonces ahí miren, es una serie de actos que se están realizando, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a evitar prácticamente es la ida a la embajada, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a enviar un certificado de matrimonio a Estados Unidos, que es un país que sí es parte del convenio, solo tenemos que ir al RENAP y les tengo un ejemplo más adelante. Tienen que ir a RENAP, después a RENAP, ¿verdad? A sacar el certificado, a cualquier RENAP. Luego se van a Korea Center, que es el único lugar donde autentican las firmas, ventanilla número 9. Ustedes entran, llevan su timbre de 10 quetzales fiscal de una vez, pagan 50 quetzales en cualquiera de los bancos que tiene RENAP, pasan a la ventanilla 9, ahí le legalizan la firma al registrador. Digamos que fue en Retauleu donde contrajeron matrimonio y allá sacaron el certificado de matrimonio, van a Korea Center, ahí les hacen
la legalización de la firma del registrador de REU. Después van al Ministerio de Relaciones Exteriores, solo que ahora en la actualidad pues ya es digital, y les iba a enseñar, pero yo creo que ya no nos da tiempo, que tenía abiertas las ventanas para que viéramos cómo entramos al Ministerio de Relaciones Exteriores con mi usuario y cómo escanear los documentos para que nos venga la apostilla. Y lo enviamos únicamente así, ya no tenemos que ir a la embajada. Y de la misma manera, pues en otros países tienen que ir a la autoridad nominadora, podríamos decir, o responsable de realizar la apostilla. Aquí en Guatemala, pues es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto es solo un resumen para que ustedes pues vayan entendiendo y qué hacer en caso de que venga un documento proveniente del extranjero, ¿verdad? La mayoría de notarios que no tienen experiencia en esto, pues al ver un documento que les llega, pues no saben ni qué hacer, si lo tienen que, van a un montón de lados, y prácticamente pues ahora a partir de septiembre del año 2017, el 22 creo que es, ya Guatemala forma parte del convenio de la Haya, pues ya prácticamente todo está más fácil en lo que es la apostilla. Aquí pues prácticamente miren, les voy a presentar en pantalla un certificado de matrimonio. Si conocen a la señorita o algo, pues es para cuestiones didácticas, ¿verdad? No, no le vayan a ir a contar, presentaron tu certificado de matrimonio. Este es un certificado de matrimonio normal que nosotros presentamos y se lo solicitamos, pues ella lo sacó en San Lucas, Zacatepec. Nos entregó así el certificado. Yo fui a RENAP Central a que me hicieran la legalización de la firma, pagué 50 quetzales, llevé este timbre de 10 quetzales, pasé a la ventanilla 9 y en cuestión de minutos, créanme, no había mucha cola, me hicieron esta legalización en el certificado que yo presenté. Si no llevan el certificado, claro que tienen que comprar un certificado ahí y presentarlo, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el día 18 de agosto del 2021, el infrascrito registrador central de las personas del Registro Central de las Personas RENAP MSC, Karen Ofilia Guzmán Sagastume, doy fe que la firma que antecede es auténtica por encontrarse digitalizada en el sistema del registro, el cual corresponde al licenciado José Armando Vaina Subuyú, que ocupa el cargo de registrador civil de las personas del municipio de San Lucas, Zacatepec. Yo ya tengo mis, pero lo que yo necesito es enviarlo a Estados Unidos. ¿Qué voy a hacer? Lo tengo que apostillar. Entro a la página del registro del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicito mi usuario, la apostilla y me piden que yo envíe esto. Y tengo que mandar el timbre de 10 quetzales, pero como en este caso yo no lo puedo mandar, entro a Declaraguate, bajo el formulario de impuesto de timbre y dice pagar timbre. Solo que no entro como notario, sino que entro como contribuyente para que me dé la opción de auténticas en el extranjero. Lo envío y en cuestión de 15 minutos, créanme, viene lo que es la apostilla. Vamos a ver si tengo aquí la apostilla. No tengo la apostilla aquí en pantalla, pero les envían lo que es la apostilla, el apostillado, que prácticamente es una hoja y el timbre pues ya es digital. Permítanme,
Solo quiero ver una cosa aquí. No sé si miran, esto es lo que les viene. No sé si lo están viendo. Si lo ven en pantalla. Ustedes lo pueden presentar. Ustedes lo pueden presentar y ya lo envían al país donde va a surtir efectos. Se los expliqué algo así porque no nos da tiempo a entrar a ver todas las diapositivas. Y entonces, Lick pregunta, ¿cómo saber si alguien que está en el extranjero otorgó mandato para poder vender una propiedad? Mire, no sé cuál sería la pregunta en sí, pero para poder vender una propiedad aquí en Guatemala sí es necesario que presenten un mandato con el número de finca, folio y libro. Usted podría hacer una consulta al registro de la propiedad y ahí le tiene que indicar o en los documentos adjuntos el mandato que presentaron. Y ahí se podrá dar cuenta quién es el mandatario, ¿verdad? O la persona que está realizando el mandato. Las copias de papel bond y ahí se colocan los timbres, sí tiene que ser en el documento original. Sí, mire, ahorita voy a contestar preguntas que ya estamos sobre el tiempo y la otra semana vamos a tocar el tema directamente de los documentos provenientes del extranjero desde el principio, desde notario guatemalteco hasta agotar el tema y de ahí pues nos vamos al negocio jurídico, que es el tema de la otra semana, para poder ir avanzando, pero no quiero avanzar sin que ustedes tengan los ejemplos de cómo realizar. Sí, realmente es interesante el tema de la apostilla. Se paga traductor jurado, si viene en inglés, sí, ¿verdad? Entonces, eso era lo que íbamos a ver ahorita, pero se nos agotó el tiempo. El convenio de la Haya lo quieren buscar, aquí se los tenía presentado, ustedes pueden ver, 57 diapositivas, ejemplos de apostilla. Los países contratantes y el convenio de la Haya ahí prácticamente para que ustedes tengan los ejemplos, ¿verdad? Entonces, aquí tengo el ejemplo y cuáles son los requisitos de las apostillas. Por lo menos la palabra apostilla, la convención de la Haya, el 5 de octubre del 61 en francés, todas las apostillas de todos los países deben de llenar ese requisito y de ahí pues cómo lo van a hacer, ya cada país ya ve el diseño. Aquí en Guatemala, pues miran ustedes que es algo bonito, ¿verdad? Miren, en El Salvador prácticamente es una hoja, y este que es de Perú, si no estoy mal, o de Estados Unidos, prácticamente así es como viene el apostillado. Entonces, espero sus dudas, cualquier duda estamos para servirles y espero que tengan una bendecida semana. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana y si pueden empezar a estudiar lo que son los documentos provenientes del extranjero, así avanzamos más rápido, ¿verdad? Y no nos quedamos tanto en unos temas. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.